Este es nuestro siguiente código acerca de simulación de partículas. En este caso vamos a hacer una red distinta, lo que llamo yo red de alfileres, a la que hicimos anteriormente, que era más bien como una tela que colgaba. Vamos a ver como siempre primero el resultado. Esa es la red que ustedes ven, es un rectángulo lleno de partículas, y en este caso hay un punto de atracción en el centro, y ese punto de atracción se mueve con el mouse, ¿ven? Entonces las partículas empiezan a ser atraídas por la posición del mouse. Como pueden ver, hay unos movimientos muy armónicos e interesantes que podrían perfectamente ser usados para generar algún tipo de visualización, como por ejemplo visualización de música o algún tipo de visualización interesante que se puede hacer con esta armonía que ven aquí claramente. ¿Cómo funciona esto? En primera instancia ven que hay un conjunto de partículas, y las partículas están ancladas unas de otras, por eso le llamo red de alfileres. Veamos un momento un slide que preparé para enseñarles cómo se define esto, más o menos así. Así es como funciona la cuadrícula que estamos viendo, solo que esta vez tenemos dos tipos de cuadrícula. Digamos que esto fuera una pared, y entonces estas son partículas rojas, que son partículas fijas. Después existe un resorte entre ellas y su compañera, que vendría a ser el mismo tipo de cuadrícula, solo que estas son partículas libres. O sea que en tres dimensiones se miraría un poco así, ¿no? Estos amarillos serían los resortes, estas serían las partículas que llamamos móviles, y estos serían los puntos en el que están ancladas en la pared, que en última instancia dentro de esta simulación son partículas fijas. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente, primero se declaran las cosas, importamos la biblioteca, tenemos el mundo virtual. La partícula puntero, vean que dice partícula, que es puntero, es un objeto de la clase partícula. En este caso la partícula puntero es la partícula que voy a mover con el mouse, por eso le puse ese nombre. Entonces es una partícula que necesito declarar sola, por cuanto la voy a usar sola. Le pongo un nombre, me queda cómodo, y así cuando la quiero reposicionar, cuando la quiero hacer fija, pues le llamo por su nombre y listo. Esto significa que cuando uno necesita una partícula o dos o tres, pues les puede poner un nombre, las crea específicamente con su nombre y después las maneja con su nombre. No hay ninguna necesidad de hacer un array. Aquí estamos haciendo arrays o listas de partículas porque son muchas y porque queremos que todas se muevan. Digamos que tuviéramos ahí, yo qué sé, 100 partículas o 500 partículas, pues obviamente no queremos llamar una por una para decirle dónde está para pintarla, sino que queremos hacer un ciclo for. Entonces por eso es que hacemos array de partículas, no porque sea el único modo. Del modo más lógico sería como hacemos la partícula puntero, que sería ponerle un nombre. En este caso tenemos arrays unidimensionales, como ven, y tenemos tres arrays que son prácticamente gemelos. Uno es las partículas móviles, el otro es las partículas fijas, y el otro es los resortes entre cada una de estas, de su pareja móvil y su pareja fija. Y listo, esos son, obviamente, en este caso tenemos un array unidimensional que después con un poco de aritmética pues lo pintamos en el modo en que queramos pintarlo. Tenemos algunas variables básicas como la cantidad de partículas en X, la cantidad de partículas en Y. Les pueden variar eso también para ver cómo funciona, y al mismo tiempo para ver qué capacidad tiene su computadora, ¿verdad? Porque si pongo 1000 ahí, posiblemente la simulación se ponga lenta. El total de partículas, por cuanto lo necesito siempre, por cuanto voy a hacer una array unidimensional, y algún tipo de aritmética de ese que ya hemos mostrado en el video pasado acerca de cómo hacer una cuadrícula. Entonces tengo el ancho en red, el ancho en X, o el ancho de la red, el alto de la red, el paso en X, el paso en Y y el bordecillo o margen alrededor. El tamaño es con que se van a dibujar las partículas, o sea, ese es el tamaño del circulito celeste. Así que estas serían las variables que voy a usar. En el setup, como suele suceder, lo que vamos a hacer es construir este mundo, construir este prototipo que nos hemos imaginado en el slide, y posicionarlo en cada uno de los sitios donde queremos. Primero hacemos el mundo. Vean que en este caso el mundo no tiene gravedad, ¿ven?
No tiene gravedad porque en este caso es este tipo de red en el que si yo pusiera una gravedad, pues todos los alfileres estarían colgando hacia abajo y eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que vayan siempre hacia el punto de atracción. Y le puse un poquito más de aquí de fricción, como ven, para que se mueva un poquito más suavecito, como si tuviera dentro un poco de agua o algo así. Por eso ese movimiento así armónico y suave y no tan rápido. Borde 50 significa que hay 50 píxeles alrededor de la cuadrícula, donde no hay cuadrículas, o sea, es el margen, como quien dice. El ancho de la red sería obviamente el ancho total de la ventana del sketch, menos 2 veces el borde, izquierda y derecha, misma cosa, entre el alto, que sería el alto de la ventana, menos el borde arriba y abajo. El paso en X, como ya hemos visto, pues muy fácil, ¿no? Por la cantidad de partículas. En este caso, cantidad de partículas menos 1 para que quede por aquello del 0, ¿verdad? Que siempre vamos a estar usando en las listas. Aquí creo la partícula, en primera instancia, la partícula puntero. Insisto que este es un buen ejemplo de cómo uno crea una partícula con nombre. Es mi partícula, se llama partícula puntero. Le digo mundo virtual, hágame una partícula que va a tener de masa 1 y va a estar posicionada en primera instancia en el puro centro de la pantalla, como ven ahí. Seguimos en este video con z igual a 0. Y esta partícula es fija. Ahí es donde decía yo en un video anterior que tal vez fija no es la mejor palabra, porque precisamente es la que se mueve con el mouse. Pero dentro de la biblioteca, fija significa que no es influenciada ni por la fricción, ni por la gravedad, ni por ninguna otra cosa. Y entonces la puedo mover libremente con el mouse. Esto es un truco a lo processing, y es que yo declaro el mouse X y el mouse Y en la mitad de la pantalla. Esto es para que cuando yo por primera vez inicio el sketch, entonces el mouse X y el mouse Y están en centro y ahí es donde posiciona la partícula puntero. Por lo tanto, todo está bien. Si yo no hubiera hecho eso, entonces el mouse X y el mouse Y estaría en esta esquina y entonces todo aparecería más bien jalado para acá. No con ese bello movimiento armónico, sino que aparecería ya jalado para allá. Vamos a ver, solo por curiosidad. No ha pasado nada. Ahí está. Porque el mouse X y el mouse Y, si no se declaran antes, están declarados en X0, Y0. Entonces, primero el setup posiciona la partícula al centro y después el mouse X y el mouse Y se los lleva para allá. Cuando yo declaro el mouse X y el mouse Y, desde ahí no importa, si no toco nada, pues ella simplemente se queda tranquila porque tanto el mouse X y el mouse Y como la partícula inicial están en la misma posición que es en el centro. Y ahí se queda. Ok, sigamos con esta construcción. Tenemos aquí la inicialización de los arrays. Los 3 arrays se inicializan con la misma, que es la misma cantidad, que es la cantidad total de partículas. Esto es simplemente para que ya estén listos para que yo empiece a meter los objetos. Aquí tenemos un doble ciclo for, que es el típico doble ciclo que se hace para la cuadrícula, parecido al que hicimos en los dos sketch anteriores que discutimos en el video anterior. El doble ciclo for, como quien dice, recorre todas las partículas, primero en las X, o sea, en tipo horizontal, y después en las Y. Por eso es que aquí el interior, en este caso le he puesto literalmente X y Y para que se vea, pues esta, pues obviamente primero recorre toda la línea y después se pasa a la siguiente línea a través de pasar por el siguiente ciclo Y. ¿Qué hago yo? Calculo la posición. Como ya hemos visto anteriormente, pues la posición es el X por el paso en X más el borde, ¿verdad? Que es el paso, como hemos visto también en los slides. Aquí simplemente cojo las partículas, vean que están las partículas móviles. Tengo este que se llama el índice unidimensional. ¿Qué significa? Que como aquí yo estoy trabajando en dos dimensiones, tanto en X como en Y, para posicionarlas claramente, pues necesito saber por cuál voy. Y entonces simplemente declaro aquí un índice y aquí se lo sumo y entonces sé si voy por la, no sé, por la 152, la 153, independientemente de si está en la tercera línea o en la cuarta columna. Entonces este índice me sirve para eso. Lo ven, aquí está. Le digo al mundo que me haga la partícula. En este caso las partículas tienen 8 de masa.
La posición la he calculado anteriormente, aquí está. Hago lo mismo con las partículas fijas. Eso sí, a estas las tengo que declarar fijas. ¿Okay? Entonces tengo las partículas móviles, tengo las partículas fijas. Ambas están en primera instancia exactamente en la misma posición, solo que una la declaro fija. Ahora, ¿qué sucede? Que tengo que construir el resorte. Ven, este es el array de resortes, como ven. Hago el spring y por supuesto lo primero que hago es poner tanto la partícula móvil con la partícula fija, que es la A. O sea, todo en esto siguen los tres objetos, dos partículas y un resorte, que son, por decirlo así, todos asociados dentro de esta lógica. Y aquí lo pongo. Estas son las variables del resorte y esta es la distancia de reposo del resorte, que he puesto 80, pero podría poner otro. Digamos que pondré aquí 20, por decir algo. Van a ver que los alfileres, por decirlo así, van a ser mucho más cortos. ¿Ven? Paso 80. ¿Ven? Entonces también es un asunto de diseño, o sea, principalmente es un asunto de diseño. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que sea, no sé, en este caso yo he estado tratando de que fuera algo así como muy fluido, como lento, como agradable, como si estuviera dentro, como les decía, dentro de un líquido o algo así. Pero es posible que fuera de otro modo, entonces que uno quisiera que fuera de otro modo. Aquí lo que voy a hacer es definir, como habíamos dicho en el primer video de conceptos, una atracción o una repulsión está definida entre dos partículas. Significa que todas las partículas que pasan por este ciclo, que son las A, van a tener una atracción con el puntero. Y el puntero es esta partícula que mueve. Vean que aquí la partícula tiene una atracción de 8000 y por lo tanto y una mínima distancia de 100. Esos conceptos los vimos en el primer video, lo pueden ustedes repasar si quieren. Y con eso todas las partículas van a ser atraídas al puntero. Por cierto, que como les decía, una atracción y una repulsión es lo mismo, solo que es distinto. Así es que vamos a cambiar aquí un momento a, ven aquí, menos 8000, o sea que ahora lo que vamos a tener es una repulsión. Veamos cómo se ve. Ven que ahora en lugar de acercarse ya se apartan, y cuando mueva el mouse, pues lo que va a hacer más bien es apartar las partículas. Que entonces es un asunto más de diseño, que es lo que uno quiere. Es importante que se den cuenta que esto es lo que queremos aquí, que en realidad lo que queremos es tener una caja de herramientas para que el diseñador pueda finalmente, como se dice, generar su diseño, poder hacer una impresión bien interesante, poder tratar de que la semántica sea correcta, expresarse desde el punto de vista de diseño con una obra de diseño a través de código. Esta es en el fondo la idea de todo que está detrás de esto. Con esto nosotros tenemos aquí prácticamente el mundo hecho, ¿no? ¿Lo ven? Es en el setup, tenemos todo listo. Y aquí generamos las tres cosas, tenemos las partículas móviles, las partículas fijas, tenemos los resortes, todo está listo. Como decimos nosotros siempre en el draw, lo que hay que hacer ahora es dibujarlos. Como ven, el draw también es bastante simple. Vean que aquí posiciono el puntero set position en la posición del mouse. Lo que hace es que la partícula puntero sigue siempre al mouse. Al seguir siempre al mouse, entonces el efecto de atracción o el efecto de repulsión va a seguir al mouse también. Desde ese punto de vista, pues se va a sentir como si fuera el mouse. En la verdad, no es el mouse, es la partícula que sigue al mouse, ¿no? Ahora se dibujan, en este caso vean que dibujé los resortes, el array de resortes, como tengo un array de resortes, y los resortes tienen una función que me dice dónde está la posición en X y la posición en Y de uno de los dos finales. Entonces tenemos el final 1 y el otro final, como se dice aquí en simulación, un chart physics. Entonces solo le pregunto dónde están esas posiciones y finalmente dibujo la línea entre las dos posiciones, entre la posición, digamos, inicial del resorte y la posición final del resorte. Así que aquí yo tendría todos los resortes ya dibujados.
Después se van a dibujar las partículas, como ven aquí. Y otra vez, como los arrays son unidimensionales y los arrays unidimensionales pues solo requieren de un ciclo for, entonces yo recorro todo el array, le pregunto a cada partícula cuál es la posición en X y cuál es su posición en Y, y aquí simplemente dibujo la elipse en la posición en X y en la posición en Y. Y eso es todo. No es tan complejo para el efecto tan interesante que se logra, me parece a mí. Como en el sketch anterior, hice una variación de este sketch solo para mostrar un poco la diferencia semántica que se puede obtener aquí. Veamos este siguiente. En este caso, ¿qué hice? Vamos a ver el resultado actual. ¿Ven qué interesante? Y esto que estoy pintando las partículas, ¿qué fue lo que hice aquí? Pues cogí una imagen, que en última instancia es una imagen de un punto esfumado que he preparado en algún vectorial como Affinity Designer o como, no sé, seguro ustedes lo verán en Figma o en Illustrator o en algo así. Y en la posición de las partículas lo puse. Todo es igual, excepto que tengo un PImage que se llama Humo, chiquitillo. Después ese PImage fue cargado, como ustedes ya han visto en sus cursos anteriores de Processing. Todo lo demás es idéntico, así es que esto ya lo expliqué. Pero a la hora de dibujar, en este caso, estoy dibujando aquí la imagen. Si yo quitara el elipse, que es una situación interesante, entonces vería esto. Y vería esta especie de fluido, de humo, de gas. Ya se imaginarán que con esto pues hay muchas posibilidades. Y esta es un poco la idea de mostrarles estos ejemplos. Que definitivamente la imagen semántica que vimos en el sketch anterior es completamente distinta a la imagen semántica que estamos viendo en este. Y el sketch es 90% idéntico, de no ser por esta parte aquí. Usé un tint, por cierto, que ustedes ven que está aquí un poco transparente. A propósito para ver estas cosas. Y ahí ustedes podrían poner cualquier cosa, ¿no? Como imagen. E igual se podría imaginar otras variaciones. Como la vez pasada, la idea es que es muy versátil. Se pueden hacer muchas cosas, inclusive con variaciones pequeñas. Precisamente como decía antes, con la idea de que esto está hecho para que el diseñador se exprese específicamente.